el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos oyentes, sean ustedes bienvenidos otro día más a este su espacio de voces y opiniones. El día de hoy estoy acompañada de Mireli Icaza, quien también forma parte del equipo que se une cada jueves, pero en este día también me está acompañando aquí en cabina. Buen día, Dianita, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven, no solo en el Ecuador, sabes que nos escuchan también, todos sabemos, a nivel internacional. Nuestros queridos migrantes, es un gusto para mí estar con ustedes y listos para las noticias. Y esa es la facilidad que existe hoy en día justamente a través de las redes sociales, porque nosotros también transmitimos en vivo para la señal de Facebook y de YouTube. Ahí nos encuentran como @la96.9 FM. El día de hoy hemos empezado en horario diferido porque como cada miércoles se realiza la cadena de radios en donde hay la participación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, contando pues diferentes novedades acerca de la ciudad y de su gestión. Pero nosotros también tenemos más información y queremos actualizar acerca del ataque armado que ocurrió en La Aurora. Esto dejó un muerto y 2 heridos en una gasolinera. Específicamente, 3 personas que se encontraban en las inmediaciones de una gasolinera y un centro comercial en la parroquia La Aurora, en Daule, fueron víctimas de un ataque armado la madrugada de este miércoles 7 de mayo de 2025. La balacera ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana. Las víctimas, al parecer, estaban libando en ese lugar, según un reporte del canal Teleamazonas. También, Mireli, hay otros detalles que es importante mencionar. Así es. Los atacantes llegaron y les dispararon en varias ocasiones. Una de las víctimas quedó en el piso y murió en ese momento, mientras que las otras 2 personas resultaron heridas y fueron llevadas a casas de salud. También esta mañana, en el mismo sitio del crimen, ocurrió otro hecho que aún está en investigación. Un vehículo rojo ingresó de forma inesperada a un parqueadero de la plaza comercial y se impactó contra uno de los locales. Dianita, para que la gente nos comprenda bien, hablamos del primer hecho, ¿verdad?, que se da en una gasolinera junto al Río Centro del Dorado y a Plaza Avalón. Y justamente este segundo hecho también extraño, que todavía se está tratando de esclarecer, se da en Plaza Avalón, donde al parecer se han chocado un vehículo contra los vidrios de los locales. Algo extraño que esperamos que se vaya desarrollando en este día. Y de hecho también hay fotos que ya están circulando en redes sociales. Nos habían enviado también unas fotos de los vidrios rotos que bueno estaban en el piso, pero todo esto tiene que esclarecerse, sobre todo el primer hecho que fue el atentado. La policía ya se encuentra en ese sector de La Aurora y está realizando las primeras indagaciones. Los uniformados conversaron con el personal que estaba laborando en la gasolinera para conocer cómo ocurrieron los hechos. En todo caso, será también una noticia de la cual seguiremos comentando más adelante también en las próximas emisiones. Son las 8 horas con 11 minutos, y también queremos contarles acerca de un tema que viene desarrollándose desde algunas semanas y es en cuanto al acuerdo ministerial para regular el uso de celulares en la jornada escolar. El uso de dispositivos tecnológicos, particularmente teléfonos celulares y aparatos similares, ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Este fenómeno plantea una serie de desafíos y preocupaciones sobre sus efectos a nivel personal, social y académico dentro de la comunidad educativa. Para responder a las problemáticas actuales, en 2024 el Ministerio de Educación inició un proceso de regulación basado en evidencia con la participación de la comunidad educativa. Como parte de este proceso se desarrolló el estudio denominado Uso de celulares en instituciones educativas, elaborado por la Dirección Nacional de Investigación Educativa de la Subsecretaría de Fundamentos Educativos en coordinación con la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación. Ahora, este estudio también trajo 3 informes técnicos. Así es, los 3 informes técnicos. El primero, una revisión sistemática documental. El segundo, una encuesta aplicada a 20.175 docentes, 13.039 estudiantes y 36.523
padres, madres y representantes legales de todos los sostenimientos. Y grupos focales conformados por médicos, docentes, estudiantes, padres, madres o representantes legales del sostenimiento fiscal en todas las coordinaciones zonales del país. Como resultado del estudio se identificaron varias conclusiones respecto a las afectaciones del uso prolongado de celulares en la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes. Entre ellas destacan la exposición a riesgo como el ciberacoso y otros tipos de violencia digital, el aislamiento, la falta de empatía, la carencia de desarrollo emocional, así como la disminución del rendimiento académico debido al uso inadecuado de estos dispositivos en el aula. Y en general, para hablar sobre la prohibición del uso de celulares en clases, tenemos como invitada a la magíster Erika Lainez Román, quien es la actual directora de la Unidad Educativa Crear Online, y recordemos que también fue subsecretaria de Educación. Así que bienvenida. ¿Cómo está, magíster? Bienvenida a este su espacio de voces y opiniones. Encantada, muchísimo gusto para mí poder acompañarlos también el día de hoy. Este tema ha dado mucho de qué hablar, sobre todo pues ahora en este inicio de clases de la región costa e insular. Y bueno, hay también muchas personas que están a favor de esta medida porque podría parecer un distractor. También se habla de que los menores pues estaban expuestos a peligro precisamente por el robo de estos dispositivos a la salida de las instituciones, pero también hay quienes dicen pues que es como una especie de retroceso, porque en vez de que los chicos, los estudiantes puedan familiarizarse con estos dispositivos, se los está viendo justamente como un peligro. ¿Qué podemos decir al respecto, magíster? Bueno, en realidad para mí es una medida que creo que todos los educadores estábamos esperando. Ustedes han iniciado precisamente indicando cada uno de los resultados de las investigaciones que se han dado y no es solamente una teoría, en realidad en la práctica nosotros que somos los educadores nos vamos dando cuenta precisamente del comportamiento de los estudiantes. Y precisamente la medida se acopla a que nosotros nos vamos dando cuenta, por ejemplo, en los niños de edades tempranas, los que tienen 3, 4 años, como están tan al pendiente del uso del celular y de tabletas, que los padres de familia, yo digo, a veces nosotros las mamás, por querer a lo mejor estar haciendo actividades en casa o algunas otras actividades, simplemente entregamos el dispositivo para que se mantenga ocupado, pero no nos damos cuenta que en realidad estamos de una u otra forma sobre todo cerrando un poco el desarrollo de esta comunicación del estudiante o del niño que está precisamente en un proceso de poder desarrollar su lenguaje. ¿Y qué necesita el ser humano para poder desarrollar su lenguaje? Necesita comunicarse, necesita entablar una conversación, necesita escuchar varias palabras. Es como cuando uno está estudiando un idioma nuevo. Necesita practicarlo, necesita escucharlo, necesita estructurarlo. Pero si estoy solamente frente a un dispositivo, y más aún todavía, incluso viendo a lo mejor o observando en la pantalla actividades o programas que de repente ni siquiera son educativos, no le va realmente a aportar nada a ese niño, y lo que está pasando es que está retrasando precisamente el uso el desarrollo del lenguaje de los niños entre 3 y 4 años. Por eso vemos muchas dificultades de niños con desarrollo del lenguaje. Eso por un lado. Por otro lado, en realidad la normativa indica que los niños, en este caso de inicial, los niños que estoy hablando precisamente de estas edades, no van a utilizar para nada el teléfono celular. Y me parece correcto, porque en realidad los niños no tienen tampoco un criterio como para poder estar en la mano con un teléfono celular y poder saber o discernir en realidad algún mensaje, alguna noticia, algún programa. No puede discernir si lo que está viendo está bien, está mal, está correcto. Para eso estamos nosotros los adultos, que somos los que en realidad vamos a poder inclinarnos o demostrar u ofrecer los contenidos que en realidad sean los propicios dentro del salón de clase. Y para eso hay muchos otros dispositivos que están dentro del salón y herramientas tecnológicas que también se aplican. Por lo tanto, no es un retroceso, porque la institución educativa tiene que dotarse también de implementación tecnológica dentro del salón que sea manejado a través del docente, a través de la planificación y que obviamente sea llevado de la forma correcta. Los estudiantes que están de básica, en este caso desde segundo de básica hasta 10º de básica, tampoco van a tener el teléfono celular, tampoco lo pueden utilizar.
Y también está correcto, ya hay otro tipo de dispositivos también que se utilizan dentro del salón de clases, pero siempre y cuando, y lo dice también la normativa, esté programado, esté planificado y esté autorizado, en este caso, por la institución educativa también, porque también hay que, obviamente, comunicar al padre de familia, fomentar también en la comunidad educativa cuáles son todas las herramientas que la institución va a utilizar. Hoy estamos hablando mucho de inteligencia artificial, por ejemplo, y ya muchas de las instituciones educativas, por ejemplo, en el caso de nosotros Crear Online, nosotros ya tenemos planificación con los estudiantes dentro del salón de clases. ¿Por qué? Porque los estudiantes ya estaban utilizando estas herramientas. Y si nosotros también cerramos o nos cerramos un poco a esta tecnología que está avanzando, tampoco lo vamos a dotar al estudiante de estas competencias que va a necesitar a futuro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es capacitar a los docentes, siempre alineados en este caso a las normativas que ya salieron también de la UNESCO, y también implementarlo dentro del salón con la supervisión y con actividades dirigidas. Los únicos estudiantes que van a poder utilizar el teléfono celular, pero solamente con fines educativos y pedagógicos, son los estudiantes de bachillerato, es decir, primero, segundo y tercero de bachillerato. Y también entra una prohibición en este caso, y me parece correcto también, porque el docente dentro del salón de clases no va a poder utilizar tampoco el teléfono celular para fines personales. Para fines académicos sí, porque puede ser que en ese momento el docente diga, miren, les estoy enviando este QR y con este vamos a empezar a trabajar y es una actividad que está dirigida, es diferente. Pero tiene que tener el respeto también el docente a la clase, porque también si no se pierde también el hilo conductor, se pierde también en este caso el aprendizaje. Y era lo que estaba pasando también con la distracción del teléfono celular. Los estudiantes de repente podían sacar el teléfono, estaban en una hora clase, pierden absolutamente toda la concentración y ahí viene también en este caso la pérdida de, en este caso hasta del año lectivo en muchas ocasiones, porque los estudiantes no están concentrados al 100%. ¿Quiénes son los estudiantes que van a poder utilizar el teléfono celular y cuándo? Lo van a poder utilizar los estudiantes que tengan alguna necesidad educativa, siempre y cuando esté obviamente validado también por el DESE, quiere decir el Departamento Psicológico de la institución educativa, y también alumnos que puedan tener algún tipo de, digamos, de problemas en el momento de comunicarse. Digamos, ¿por qué problemas? Pues no problemas, sino a lo mejor la dificultad de que maneja algún otro idioma y necesita a lo mejor tener un traductor a la mano para poderse comunicar de manera eficiente, pero siempre tiene que estar notificado antes. Entonces, es importante que creo que también la familia, en este caso nosotros que somos padres de familia, también inculquemos a nuestros hijos, ¿no? Que ellos tienen que comprender que la medida se da incluso sobre todo por un tema de protección al menor. Tenemos que empezar las instituciones educativas sobre todo a hacer conciencia a los estudiantes. El estudiante no entiende cuando no lo hacemos razonar. Cuando solamente le damos una norma y le decimos no lo vas a poder utilizar, no lo va a entender nunca. Pero si le damos las razones y los hacemos a ellos conscientes de que más bien estamos cuidando el entorno donde ellos están, porque muchos estudiantes en ocasiones, ¿qué hacían? Enviaban hasta su ubicación, qué estaban realizando, dónde estaban, con quién estaban, y eso obviamente también es una alarma o prende, digamos que así, alguna expectativa, incluso para temas delictivos. Y por esas razones también, obviamente, se quita también el uso del celular en las instituciones educativas. Más aún si nos ponemos a pensar en las instituciones que son fiscales. Sí, justamente acá Mireli tenía una consulta para usted. Buen día, les saludo a Mireli Casa, un gusto tenerla aquí. Bueno, justamente una de las preguntas ya me las respondió precisamente, ¿qué sucede con esas situaciones particulares en donde se justifique que uno de los estudiantes deba utilizar el celular? Ya me respondió usted que debería hacerse un análisis y que va a haber alguna autorización con esta corresponsabilidad del plantel educativo con los representantes legales de esos adolescentes. Ahora tengo otra pregunta, es muy importante hoy en día, como usted lo indicó, hablar de la era digital, de la inteligencia artificial para ser competitivos, para poder obtener la información de primera mano, desarrollarla, es parte de la democracia, de la libertad de expresión, el uso de la tecnología. Y existe una agenda desde hace varios años que se va
va renovando del Ministerio de Telecomunicación en conjunto con diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación, con el objetivo de alfabetizar digitalmente, ¿verdad?, a todos los sectores, y ahí se observa que hay una brecha en el sector educativo respecto de algunos planteles que pueden ser precisamente los fiscales, en donde no necesariamente se cuenta con tecnología. ¿Qué estaría pensando hacer el Ministerio de Educación o cómo abonaría también estas instrucciones de uso de celular para que esas personas que se encuentran en desventaja en esa brecha, para nuestros estudiantes, niños, adolescentes, estén al mismo nivel que otros que sí tienen las oportunidades digitales? Bueno, lo ideal sería poder hacer convenios, ¿no?, con algunas empresas, porque se necesita poder hacer un sistema digital, o que más bien los planteles estén totalmente digitalizados, que también tengan conectividad, que es lo importante. En ocasiones yo siento que las autoridades de turno a lo mejor piensan que solamente se debe construir planteles, y tampoco es la única vía como para poder ir cerrando la brecha precisamente del analfabetismo, sino poder buscar otros sistemas. El sistema educativo con la modalidad online es un sistema que puede permitir precisamente que muchos estudiantes que a lo mejor no pueden acercarse a las infraestructuras o a las instituciones educativas por diversas razones, por enfermedades, porque alumnos a lo mejor que son de alto rendimiento, por la inseguridad que también está viviendo el país en ocasiones, puede brindarse este espacio, y a lo mejor, ¿por qué no crear dentro de las instituciones educativas que sean totalmente conectivas, que puedan los estudiantes conectadas, perdón, y que los estudiantes puedan acudir a estos espacios para que con una modalidad en línea puedan tener acceso a todos los cupos, o a los cupos los estudiantes, y de esta manera poder también sobre todo atender a toda una población? Creo que sí nos preocupamos mucho, porque año a año nos vamos dando cuenta también que hay mucha deserción escolar, y la deserción se da precisamente porque al no aplicar un modelo educativo eficiente y tampoco dar la capacitación propicia a los docentes, a lo mejor en un sistema educativo online, porque sí lo tiene el Ministerio de Educación, pero es en realidad muy poco en comparación a la necesidad que a lo mejor tienen los estudiantes. Cuando se retira el estudiante, o se va porque no tiene el acompañamiento, porque no se brindan a lo mejor los accesos tecnológicos necesarios para que ellos puedan continuar sus estudios, porque no hay una tutoría personalizada, y porque a lo mejor no están los recursos como para ellos poderse conectar dentro de todas las situaciones que ellos puedan vivir. A lo mejor, ¿por qué no pensar convenios incluso con las iglesias? Que a veces las iglesias obviamente también pueden tener conexión, y que se pueda brindar pues también esta acogida a los estudiantes, sobre todo para poder trabajar un poco más y hacer que no haya esta desigualdad, porque es importantísimo, de verdad. Hay de verdad una brecha bastante amplia entre la educación de verdad del sistema particular y la del sistema fiscal. Como yo siempre digo, en el sistema particular siguen dotando, siguen trabajando, se sigue ampliando y se sigue dando toda esta digitalización a los estudiantes, y qué es lo que se está trabajando con la otra parte, ¿no? Cuando deberíamos llegar a poder sobre todo pensar en un desarrollo sostenible que sea igualitario y que podamos ofrecer las mismas ventajas para todos los estudiantes. Gracias, Magister, por habernos acompañado. En realidad ha sido muy clara sus argumentos, y estoy segura pues que todo lo que hemos conversado aquí también ha sido de claridad para nuestros oyentes, y qué bueno saber justamente esta apreciación desde alguien que ha estado manejando incluso el tema educativo desde una subsecretaría de Educación, entender los pros, los contras, y bueno, ya en todo caso es algo que está vigente y que tendremos pues que acogernos, y también los estudiantes, a este nuevo cambio, ¿no?, que en todo caso siempre espera algo positivo. Así es, muchísimas gracias por esta entrevista. Encantada, muchas gracias, a la orden. Buenos días. Buenos días, son las 8:26, 8:26 y seguimos aquí en Voces y Opiniones. Ahora hay que tocar un tema que ya se ha estado esperando en los últimos días para la comunidad católica, y tiene que ver con la conformación del cónclave que ya se ha estado preparando. Bueno, recordemos que en Roma ya es un poquito más tarde, así es, un poquito más tarde, entonces acá
sigue siendo temprano, allá probablemente ya son horas de la tarde, pero estamos hablando de que los cardenales actualmente están almorzando juntos antes de ingresar a la Capilla Sixtina. Tras 16 días de la muerte de Francisco, 133 cardenales de todo el mundo llegan este 7 de mayo a la histórica Capilla Sixtina en el Vaticano para elegir al nuevo Papa en el cónclave, que se prevé comience a las 16:30 de ese país, lo que significa las 9:30 de Ecuador. Es decir, en una hora va a iniciar el nuevo cónclave, que ya está previsto pues con algunos favoritos, desde el italiano Pietro Parolin, el número 2 del Vaticano, hasta el africano Fridolin Ambongo. Varios conocedores del tema, incluyendo a los cardenales, aseguran que quien llega papa al cónclave sale cardenal. Este es un dicho que se maneja internamente dentro de la Iglesia. Y continuando con la noticia, el inicio del cónclave se desarrolla bajo un estricto protocolo litúrgico y ceremonial que comienza con la misa pro eligiendo pontífice y continúa con las votaciones diarias en la Capilla Sixtina. Qué lindo, ¿no? Imagínate estar ahí justo en la Capilla Sixtina con tremenda obra decidiendo algo tan importante. Bueno, y este proceso marcado por las tradicionales fumatas como señal o no de consenso. El último cónclave se desarrolló en 2013, cuando Benedicto XVI renunció al cargo. Después de 2 largas semanas de diálogos y votaciones, el humo blanco salió sobre la Capilla Sixtina en el Vaticano el 13 de marzo y se anunciaba que Jorge Mario Bergoglio sería el nuevo Papa. Entonces, vamos a ver cuánto toma en esta ocasión. Dianita, ¿tú qué piensas? ¿Se demorarán? Sí, justamente conversando con el rector de la catedral a inicios de la semana, el día lunes lo tuvimos también aquí en la 96.9 FM, y nos comentaba que en el mejor de los casos, ya para el día domingo podríamos tener a un nuevo Papa en la Iglesia Católica. Incluso hay otros que son más positivos y de acuerdo al tiempo en que puedan llegar a este acuerdo, también hablan de que pueda ser el día viernes. Entonces, en todo caso, es algo que se está viviendo como una manera de fiesta dentro de la Iglesia Católica. Eso también nos comentaba el rector de la Catedral de Guayaquil, el padre Francisco Sojos, porque es algo que ya se viene realizando desde hace miles de años, y para ellos internamente pues es una designación que requiere mucha entrega, y sobre todo también hay muchas oraciones detrás para que la persona que sea al frente de la Iglesia Católica, que sea el obispo de Roma, pues pueda seguir, en este caso, lo que está en la Biblia, ¿no? Según lo manda la Iglesia. De acuerdo, y algo que me parece muy interesante es que se puede seguir en vivo también todo este proceso. Vamos a tener información de primera mano, de seguro millones de personas alrededor del mundo vamos a estar pendientes de este proceso, que como lo dijo ya Dianita, es un tema bastante importante, relevante para la Iglesia Católica y sus creyentes. Así es, y solamente para que tengan en consideración, los 133 cardenales electores que este miércoles se encierran en la Capilla Sixtina para el cónclave tendrán en su mesa para su eventual consulta un ejemplar de la Constitución Vaticana y otro que regula el funcionamiento de esta reunión destinada a elegir el nuevo Papa. El cónclave sigue un protocolo muy estricto. Para empezar, está la obligatoriedad de mantener el secreto de todo lo que ocurra. Además, los cardenales no pueden tener contacto con el mundo exterior. Un video difundido por la Santa Sede muestra cómo ha sido dispuesta la Capilla Sixtina para este cónclave y los objetos que permitirán el desarrollo de las votaciones. Se ocuparán 2 filas de bancos en las paredes laterales de la capilla y 3 más cortas en el fondo opuesto al monumental fresco de El Juicio Final que Miguel Ángel pintó entre 1508 y 1512. Todo esto pues es parte de esta ceremonia tan exclusiva que, bueno, sabremos noticias de lo que se podría contar más adelante. Y bueno, en temas también internacionales, Mireli, tenemos esto también que ha dado la vuelta al mundo desde el día de ayer y tiene que ver con que los opositores venezolanos abandonan el país después de casi un año asilados en la Embajada de Argentina.
Así es, un grupo de activistas de la oposición venezolana que habían solicitado asilo en la Embajada de Argentina en Caracas durante casi un año abandonaron el país, dijo una fuente del gobierno venezolano a CNN el martes. Los activistas son todos miembros del personal de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se escondió después de que el presidente Nicolás Maduro se proclamara ganador de las disputadas elecciones de 2024. En diciembre, los opositores dijeron que estaban bajo asedio por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas después de que los diplomáticos argentinos fueran expulsados y la residencia quedara bajo custodia diplomática de Brasil. Machado agradeció este martes por la operación que condujo a la salida de los 5 opositores que desde hace un año se encontraban en la Embajada de Argentina en Caracas, todos ellos colaboradores suyos. Qué interesante este caso también, porque, Dianita, todavía no tenemos mucha información sobre cómo fue el proceso para poder sacarlos, ¿verdad?, del territorio venezolano, que sabemos vive en una dictadura. Sin embargo, lo que intuyo, vamos a ver qué noticias salen, lo que intuyo es que se emitió algún tipo de salvoconducto para que puedan precisamente sacarlos sin ningún problema hacia Estados Unidos. Con todo lo que implica la legalidad del caso, porque si no, seguramente ya hubiese habido una respuesta de Venezuela indicando pues que no podían estar en ese proceso. Ingresar al territorio también, exacto, sí. Pero bueno, en todo caso, bien por este grupo de diplomáticos que ya al fin pueden regresar a su país. Y bueno, son las 8:33, ya estamos al cierre de Voces y Opiniones. Y para finalizar queremos contarles que hace 20 años falleció Otilino Tenorio, el Spider-Man del gol. Otilino George Tenorio se había ganado un lugar en la selección. Su buen rendimiento con la camiseta de El Nacional lo puso en el radar del entrenador Luis Fernando Suárez, que preparaba la lista de convocados para jugar el Mundial de Alemania 2006. Su último gol fue precisamente ante el equipo de sus amores, Emelec, el 17 de abril de 2005 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Fue goleada 5-2 de los puros criollos sobre el bombillo con un hat-trick del Spider-Man del gol. Sin embargo, 18 días después, Otilino Tenorio perdió la vida de contado. Viajaba a visitar a su madre y se accidentó en la vía entre Santo Domingo y Quevedo. Su muerte impactó a todos los amantes del fútbol, pero hasta el día de hoy sigue siendo recordado con mucho cariño el Spider-Man del gol. Y seguirá siendo recordado así. Yo creo que todos nos acordamos, o la mayoría, de Otilino Tenorio, y definitivamente dejó grandes glorias o momentos muy gratificantes para todo el Ecuador. Así es, porque recordemos que no solamente fue también parte del equipo de Emelec, sino también de la selección, y ya han pasado 20 años y todavía su recuerdo sigue intacto por muchas generaciones. Son las 8:35, nos hemos extendido un poco más en este día miércoles, pero bueno, con la información que usted necesita saber y para estar informado en lo que va del día. Recuerden que el día de mañana volveremos con más, ya con un panel completo para poder analizar más temas en su espacio Voces y Opiniones. Diana Holguín se despide, así que conmigo será hasta mañana. Un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Se despide Mireli y Casa. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, la sí. Ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida